Inspirulina presenta Metamorfosis, historias de transformación que cambiarán tu vida, en una conversación con Eli Bravo. Nuestra invitada es una mujer que conoce el mundo del narcotráfico, las adicciones y también de la sanación de manera muy cercana y muy profunda. Adriana Ochoa es parte de la familia Ochoa y sus tíos en una época estuvieron muy ligados al cártel de Medellín en la Colombia del narcotráfico en los años 80. Su padre, Rogelio Ochoa, falleció a causa de la violencia ligada al narcotráfico y ella ha transformado esta experiencia en una experiencia de ayuda al prójimo y se ha dedicado a sanar almas y también ayudar a las personas que sufren de adicciones. Tu historia es una historia de transformación hermosísima. Gracias por estar con nosotros, Adriana. Gracias, Eli. Para mí es un placer estar aquí. Esta es una historia que comienza con tu historia familiar, que creo que es como empiezan las historias de cada uno de nosotros, ¿no? Y tú lo sabes como psicóloga. ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era tu padre, Rogelio? Era una familia bien disfuncional. Mi padre y mi madre eran separados desde que yo era muy niña. Pues en mi casa era el tener y el poseer lo más importante. ¿Y cómo lo recuerdas a él? ¿Qué clase de padre era? Una persona dura, fría, totalmente con una incapacidad total para ponerse en contacto con sus sentimientos. ¿Y tú sabías a lo que él se dedicaba? No, lógicamente que no. Desde muy niña, pues siempre mi familia era una familia muy linda. Antes de todo esto, recuerdo con mucho cariño y mucho amor al papá de mi papá, que era mi abuelito Fernando. Éramos una familia de clase media alta, normal, bien bonita, grande, mi familia como buena familia paisa. Y después mi papá transformó la historia. ¿Y qué pasó allí? O sea, tu papá se involucró en lo que eran los negocios de la familia, me imagino, claro, de los Ochoa. ¿Empezaste a ver algún cambio? O sea, ¿qué edad tenías en ese momento? No. O sea, ¿cuál era tu mundo? Yo era muy niña, era muy inocente, era una persona muy inocente y lo único que me di cuenta fue que empezó a haber mucho dinero. Muchas propiedades, íbamos a muchas fincas que eran de mi papá, en muchos caballos, pues mi papá también era caballista lógicamente, en muchas joyas, mucho bienestar supuestamente, el bienestar económico, pero cada vez veía a mi papá más distante. ¿Tu madre no estaba? Mi madre no estaba. ¿De ninguna manera? O sea, de ninguna manera. ¿Los abandonó? Cuando yo tenía 4 años, mi madre dejó a mi padre y entonces mi mamá era viuda cuando se casó con mi papá y dejó a mi papá con sus 2 hijos, un hermanito pequeño que yo tenía y a mí que era más grandecita que él. Te habrás sentido muy sola. O sea, una historia de abandono grandísima, es una historia de mucho dolor, pero en este momento me ayuda muchísimo a fortalecer todas esas personas que se sienten abandonadas. Absolutamente, y de eso se trata esta conversación, de ver esa metamorfosis, cómo tú sacas de esto unos aprendizajes, unas reflexiones, cómo transformas toda esta experiencia. Tu padre muere a mediados de los 80. Cuando yo sé que empiezo a intuir los negocios de mi padre por las relaciones, por personas que, inclusive el mismo Pablo y todo lo demás, Pablo Escobar. ¿Lo conociste? Yo lo conocí. ¿Iba a tu casa? Sí, era amigo de mi papá. Entonces yo tenía 17 años y yo empecé a intuir lo que estaba pasando y quise cambiar mi vida. Me enamoré en ese momento del que es el padre de mis 3 hijos y me fui a vivir a Bogotá, lejos del narcotráfico, lejos de la droga. No estaba de acuerdo con la droga, nunca he estado de acuerdo con ella y bueno, me toca en esta carrera. Descubrí en mi luna de miel que mi esposo era adicto. ¿Adicto a qué? ¿Al alcohol? A la marihuana y a la cocaína. ¿Lo descubres en la luna de miel? ¿No es muy tarde? Es decir, lo que pasa es que como no vivíamos en la misma ciudad, Eli, era un noviazgo por carta, yo lo conocí estando un fin de semana, yo quise, como niña caprichosa y consentida que era, le dije a mi papá que quería pasar el fin de semana en la playa. Medellín no está en la playa, entonces me fui a San Andrés y el que fue el padre de mis hijos luego, 3 estaba en su excursión de bachillerato, cuando la tradición en nuestros países es que se van a un paseo y ahí conocí al que era el papá de mis hijos, con el hombre con el que me casé y viví 23 años. 23 años.
23 años que viviste junto a él y él mantenía esta adicción. Mantenía, claro. Pero, a ver, uno de los mandatos parentales que le dan a uno cuando es niño es la ropa sucia se lava en casa. Entonces, parte de lo que yo tenía que hacer como mujer abnegada, que era criada por abuela, porque estoy una generación atrasada. Entonces, mi abuelita siempre nos enseñó que todos los problemas se ventilaban era dentro de la casa. Entonces, yo nunca compartí nada, ni siquiera con la familia del papá de mis hijos. Adriana, tú ahora debes entender esto bajo otra óptica, siendo psicoterapeuta. Pero entonces allí eras como una mujer pues, muy atrapada, me imagino con mucho sufrimiento. Por todos los lados, Eli, porque tenía mucho temor de decir mi verdad por la reacción que pudiera tomar mi papá. Yo era su niña consentida, o sea, yo era su muñequita y entonces no me atrevía a decirle a mi padre, no me atrevía a decirle a la familia de mi ex esposo, porque pues entré muy contravía, porque yo fui honesta. Cuando yo estaba en un almuerzo con ellos, días antes de la boda, me preguntaron qué hacía el señor Ochoa, y como él iba a ser mi esposo, yo iba a vivir con ellos, no me gustan las mentiras, yo le dije al papá y a la mamá de Iván, le dije, mi papá la verdad es narcotraficante. ¿Y qué yo no quería mentiras. ¿Qué te dije? Wow, fue terrible. Era una familia bogotana, muy tradicional, muy distinguida, entonces fue todo un impacto. ¿Y ellos sabían de su hijo, de la adicción de su hijo? No, nunca. Ellos lo supieron. Entonces, como un mundo de apariencias aquí, ¿eh? Todo. Es el mundo que se vive precisamente en el narcotráfico y en la droga. Ahora, mentiras. Pero ¿es una mentira en donde sabes que estás mintiendo o evades y por un proceso psicológico no te das cuenta? O que tienes una percepción selectiva o algo así. ¿Qué pasa? Ese proceso psicológico se llama negación. Hay negación de parte del adicto y negación de parte de la familia. Generalmente cuando está el borrachito en la casa, todos dicen, ay, el trago estaba adulterado, no había almorzado y se emborrachó. Eso es parte de la resistencia que hay a enfrentar esa problemática que nos trae la adicción a nuestras vidas. Tengo que hacer ahorita una pausa, Adriana, pero digamos, ya tú sabías a qué se dedica tu padre, se lo dijiste a tus futuros suegros en ese momento. Sí. Descubres quién es tu esposo, vives 23 años con él. Me imagino que te descubres como codependiente. Claro que sí. ¿Cuándo se da ese momento en que tú no solamente entiendes lo que está pasando afuera, sino que entiendes lo que estaba pasando contigo? ¿Me lo cuentas ahora? Claro que sí. Ya venimos con Adriana Ochoa en Metamorfosis. Respira y asimila. Regresamos enseguida. Metamorfosis. Inspirulina al 100%, directo a tus sentidos. Y continuamos con Adriana Ochoa. Su padre, Rogelio Ochoa, fue parte del cartel de Medellín y estuvo junto a Pablo Escobar en esa Colombia tan violenta en los años 80. ¿Cuándo descubres que, digamos, hay todo este entorno entonces y que también había algo que te estaba pasando a ti, que tenías que iniciar, yo me imagino, un camino de sanación, autodescubrimiento, o sea, de salir de donde estaba? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo cayó la conciencia? Me vino después de que quedé embarazada de mi primera hija, 5 años después de mi matrimonio, para limpiar mi honor, porque cuando nos casamos yo me casé muy joven, tenía 17 años nomás. Me vino como una depresión posparto y como un cuestionamiento total, que fue la primera depresión que me vino. Y bueno, quise cambiar y transformar mi vida y empecé a pedir ayuda, busqué a los grupos de Al-Anon, busqué un psiquiatra que fue súper importante para mí en mi desarrollo como persona, como mujer, como mamá, e inclusive en mi desarrollo profesional porque lo admiré muchísimo y empecé a trabajar, primero que todo el abandono de mi madre. Que es el primer impacto, el golpe que recibes siendo una niña, o sea, que te dejaran, pues, ¿te sentías culpable?
Hay una sensación que yo la entiendo hoy con mis pacientes cuando están conmigo y tienen una problemática similar, y es: no fui yo lo suficiente para que mi madre se quedara conmigo, no fui lo mejor hija, no fui lo buena estudiante. No, nada de eso, eran las elecciones de ella, cada uno es libre de elegir lo que quiere. Hoy la amo profundamente, la respeto muchísimo porque mi madre vive y no tengo ningún resentimiento con ella. Trabajé todos esos sentimientos, trabajé el perdón y aprendí algo importantísimo, que es que yo elijo perdonar. Y yo un día elegí perdonar a todas esas, a mi padre por lo que hacía, a mi madre por su abandono, a Iván por haber sido adicto, y perdoné y me sané. Ahora, Adriana, fíjate, tu hija nace a los 5 años de estar casada, pero tú viviste 15 años o más con tu esposo. En ese tiempo, ¿qué ocurría? ¿Qué estaba pasando con Adriana? ¿Por qué se quedaba allí? ¿Cómo estaba viendo lo que pasaba alrededor? El padre de mis hijos es un hombre... la adicción es como si fueran dos personas. Él como ser es un ser muy maravilloso, es un ser bueno, es un ser que yo sabía que tenía madera. Yo confío en que él en un futuro va a ser ya lo está haciendo, lo está demostrando, un gran esposo, un gran padre, porque ya él tiene su vida otra vez organizada. Yo confiaba en él. Lo que no podía confiar era en el adicto, que eso es lo que me enseña hoy como terapeuta. Yo creo en el paciente que tengo al frente, Pedro, Diego, José, María, como se llame. Yo creo en él, pero no creo en su adicción, porque él no es mentiroso, pero su adicción sí. Déjame hablar un momento sobre el tema de la adicción. ¿Es una voluntad débil, un vicio o una enfermedad? Es una enfermedad. Comprobado científicamente, la Asociación Mundial de la Salud desde 1956 lo reconoce como una enfermedad. Es una enfermedad que no... ¿Por qué es una enfermedad? Porque tiene una patología especial. Entonces, los adictos todos son mentirosos, controladores y manipuladores. Esa es la patología. La negación es parte de la patología, tanto del adicto como de la familia. Entonces, la Asociación Mundial de la Salud y la Asociación Mundial Americana lo comprueba así. ¿Y la codependencia? Wow. Te cuento que es bien difícil, yo que la viví. Tú la conoces, ¿no? Claro que sí. La codependencia es como cuando tú le pones la pausa a la cámara y tu vida sigue corriendo, la película sigue rodando y tú estás en pausa. Porque está la impotencia, está el dolor, está la tristeza que tú no quieres salir. Porque tú amas al ser que tienes al frente, lo que no amas es su adicción. Entonces, cuando tú alcanzas a dividir eso, es bien difícil. Solamente con mucha ayuda, con mucha terapia, con mucha conciencia de la problemática y de poder analizar qué es negociable para ti, Eli, y qué no es negociable. Ahora, Adriana, en este proceso, tu terapia, tus depresiones y todo esto te lleva finalmente a iniciar un trabajo social. Me imagino que quieres de alguna manera resarcir el daño que bien habría causado tu padre, ¿no? Y también lo que habías vivido tú. ¿Es así? O sea, tu metamorfosis pasa por ese proceso. Mi metamorfosis llega cuando yo me doy cuenta que yo lo logré. Yo pude seguir adelante enamorada de ese hombre porque tenía tan poco de qué enamorarme. O sea, una historia bien vacía, mucho abandono, mucha dureza. Entonces, pues mi esposo en términos era bueno, era lo mejor que yo había podido conocer a pesar de su adicción. Un día rompo esas cadenas y me doy cuenta y me paro y tomo conciencia de quién soy. Yo no era la esposa de Iván, yo no era la hija de Rogelio, yo no era la mamá de los 3 niños, yo era Adriana Ochoa. ¿Y qué quería hacer? ¿A dónde voy? ¿Y con quién quiero ir? Y ese día mi vida se transformó. Y esas 3 preguntas, yo sé que todos mis pacientes las conocen porque se las hago a diario a ellos. ¿Cómo haces ese cambio ya en tu vida? O sea, estudias para ser psicoterapeuta, pero lo haces en unas condiciones muy difíciles. Tú tienes que hacer un gran sacrificio. Me comentabas que, por ejemplo, tenías que limpiar casas para mantener a la familia y pagar los estudios. Nosotros llegamos a este país porque la familia de mi ex esposo es una familia muy adinerada en Bogotá. Entonces la guerrilla nos saca corriendo. Nosotros llegamos 32 personas en un mismo avión. Son sus 8 hermanos, su papá y su mamá, sus 16 sobrinos, entre ellos mis hijos.
las nueras y los yernos. Así llegan todos a los Todos. Estados Unidos. Llegamos todos. El Señor nos dice, haga de cuenta que somos desplazados por la violencia, pero nosotros éramos desplazados por la guerrilla. Y empezamos a trabajar y a vivir acá tratando de no gastarnos lo de allá. Y empezamos a trabajar, montamos una gran panadería en Weston, colombo-venezolana, y me volví pastelera en esa época de mi vida. Quería apoyarlo. Yo quería sufrir y vivir el dolor que tenía él, el cansancio cuando él llegaba con sus pies hinchados de trabajar y de amasar pan, pues yo quería vivirlo y asumí el reto. Luego, cuando viene el divorcio, que fue mi segunda crisis, te dije 2 depresiones grandes, a los 40 años yo miré para atrás y pensé, ¿cuántos años de vida me pueden quedar? Y tomé una conciencia que nunca la he perdido. Ese día pensé, Adriana, ¿qué quieres de la vida? Yo no era feliz. Nada me había hecho feliz, menos mis 3 hijos sí. Entonces no eran solamente los niños y yo quise darle un vuelto total a mi vida. Ahí fue cuando busqué la universidad, ahí fue cuando me puse a estudiar y ahí fue cuando traté de salir adelante. Justo en ese momento él se me va a Colombia y me deja sola. Entonces, económicamente me tocó asumir la responsabilidad de mi hogar, 3 hijos, mi hija entrando a las puertas de la universidad y me puse a estudiar y a trabajar. Mira, Adriana, tengo que hacer ahorita una pausa. Me has hablado de 2 depresiones que te han colocado en otro camino en tu vida. Uno suele ver esos momentos como los momentos más oscuros, y lo son, pero también son momentos de oportunidades. Háblame un poco de la depresión desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo lo manejaste? Pero sobre todo, ¿dónde te puso ahora? Así que ya va, ya venimos. Claro que sí. Ya regresamos con Adriana Ochoa en Metamorfosis. Respira y asimila. Regresamos enseguida. La paz para mí significa muchas cosas. Es salir a donde sea y sentir buena vibra, buena energía. Para mí la paz es plenitud. Total tolerancia, donde no importa de qué raza seas, qué religión. La paz para mí Es aceptarse. La paz es respetar al otro. Es respirar y que de repente la respiración se te convierte en suspiro y no te das cuenta. Es Dios. Metamorfosis. Inspirulina al 100%, directo a tus sentidos. Y continuamos en Metamorfosis conversando con Adriana Ochoa. Ella nos ha hablado de su infancia y adolescencia en una familia de narcotraficantes, su matrimonio junto a una persona adicta, pero también su despertar. Un despertar que surgió en medio de crisis, de 2 depresiones, y que muchas veces son esos momentos en donde tocamos fondo, cuando también nos tocamos a nosotros mismos. ¿Es así, Adriana? Así es. Tenemos 2 opciones. La vida siempre nos va a dar 2 opciones. O nos derrotamos o salimos de ahí. Tenemos que aprender que nosotros somos un sol que brillamos diariamente y por más oscuro que esté el día, el sol está ahí, solo que no lo podemos ver. Entonces, cuando estas circunstancias llegan a nuestras vidas es como los eclipses y darnos la oportunidad de destaparnos, de renovarnos, de rediseñarnos. Y eso fue lo que sucedió en mi vida. ¿Y ahora cómo es tu vida? Wow, mi vida en este momento es maravillosa, es una vida muy linda, es una vida que estoy viviéndola para mis hijos, primero para Adriana, para Dios, porque creo en ese poder superior como la fuente que mueve mi ser. Es más, oí una vez la voz de él y él no sabe lo que sentí. Yo dije, ahora sí, esquizofrénica, ahora que voy a hacer. Estoy oyendo voces, ¿ah? Pero fue muy lindo. ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue? Me dio un propósito. Me dijo que me explicó el porqué de mi vida, porque había vivido todo esto. Te aseguro que no estaba en drogas, no me mires así. ¿Consumiste droga alguna vez? Nunca he consumido drogas, no. Soy bien, no me gusta. Bueno, tenías un rechazo ante eso, Claro. por todo lo que me has contado. Él dice que él escuché su voz y me decía que había un propósito en mi vida y me lo entregó, y el propósito era ayudar a madres de adictos, esposas de adictos, mujeres abandonadas y impulsar mujeres. Yo estaba en ese momento en mi crisis y realmente me pegué de esa palabra, empecé a buscar de Adriana, empecé a buscar de Dios y hoy soy una mujer plenamente realizada. Mi propósito en la vida es servir. Mi primer ministerio es mi hogar, lógicamente mis hijos son hijos maravillosos, a pesar de que no hay un papá en la casa, es un hogar funcional en el sentido de que
estamos todos, nos ayudamos, claro, nos y has colaboramos. trabajado activamente en eso. Exacto. Y está tu práctica ya como psicoterapeuta, con todo lo que has hecho. A estas alturas, con lo que has aprendido en términos académicos, con la experiencia que has tenido, lo que nos enseñan en casa, tú dijiste hace un rato, los mandatos que nos dan en casa, lo que vemos de niños, ¿eso marca realmente nuestra vida? Claro que sí. Pero Eso podemos determina, romper eso. Claro. Y ese es tu solamente tomando conciencia, solamente enfrentando qué fue lo que me marcó, solamente sabiendo qué fue lo que, ahí es donde está, según Freud, los 3 estados del yo: el yo niño, el yo padre y el yo adulto. Entonces, bajo el estado del yo adulto, pensar qué fue de lo que me enseñaron, con qué me quedo, porque realmente va a servir para mi vida, qué desecho y cómo sigo, para sacar lo mejor de mí. ¿Y esto lo hablas hoy en día con tus hijos? Claro que sí. Me imagino que te habrás propuesto romper esos patrones. Todos están rotos, partiendo de la verdad. Nosotros tenemos derecho a saber nuestra historia familiar, porque cuando nosotros sabemos nuestra historia familiar, nosotros nos aprendemos a conocer. Mis hijos saben por qué reaccionan, por qué sienten deseos, por qué sienten rabia, porque hay cosas que son genéticas, pero aprendemos también a no darle tanta importancia a las cosas, sino simplemente, este es el aprendizaje, este es el maestro que tenemos delante. Y todo esto lo estás llevando a un libro ahora. Sí. Que me imagino que será parte también de una terapia para ti al momento de escribirlo, ¿no? Es un paso del infierno al cielo, lo que habrás vivido, ¿no? Fuiste una niña rica en Medellín, lo tenías todo. ¿Hoy en día qué tienes? Wow, me tengo a mí, tengo un poder superior a mí, tengo mis 3 hijos y tengo cantidades de personas por ayudar. Y eso es el motor que impulsa mi vida. ¿Extrañas algo de aquella Adriana? La verdad, extraño el dinero, pero mira para qué lo extraño hoy. No para comprarme carros y fincas y viajar y aviones y todo lo demás, sino para poder ayudar, porque sí hay mucha necesidad. Entonces me encantaría poder fundar escuelas, fundar centros de rehabilitación. Ese es mi sueño más grande, poder tener programas de madres que están recién embarazadas y las echaron de sus casas. Para eso extraño el dinero. Y si tuvieras la oportunidad ahorita de hablarle a esa Adriana de 12 años, que estaba pasando por eso y que no lo sabía, ¿qué le dirías? Wow, ¿qué le diría? A esa Adriana le diría que no se preocupe, que simplemente abrace el proceso, porque lo que estaba escrito para ella se iba a dar como se ha dado en esta Adriana. Entonces simplemente es abrazar el proceso y mirar la vida como un sabio que viene a volvernos sabios. La vida como maestra, ¿no? Para terminar, el mensaje que se le podría dar a una persona que quizás esté viendo esto y sea codependiente o adicto, conozca a alguien, ¿cuál es la manera de iniciar ese cambio, de ayudarlo a esa toma de conciencia? El primer paso es aceptar que hay una problemática, tanto del adicto como del codependiente. Y el segundo, buscar ayuda. Yo sé que, sobre todo acá en Estados Unidos me pasa mucho, pero el presupuesto es corto y todo lo demás. Hay centros que son totalmente gratuitos, donde no te cobran nada. Yo trabajo con uno que quiero mucho y simplemente la misión de ellos es: un adicto arrastra a otro adicto. Entonces es bien bonito. Está el teléfono de la esperanza, que también trabajo con ellos, es una línea española totalmente gratis. Está Al-Anon, Coda. También trabajo, por ejemplo, con adicciones sexuales. Tenemos un grupo de adicciones sexuales muy bueno. Lo importante es poder reconocer que sí hay un problema. Y hablar de lo que está pasando, ¿verdad? O sea, digo, no solamente con un terapista, pero quizás no limpiar esos trapos en casa como te sucedió a ti. Se mandan a la lavandería. ¿Y los lavanderos quiénes son? Los psicólogos, los terapeutas, los pastores, los sacerdotes, los guías espirituales, como los quieras llamar. Y cuando escuchas decir que la solución para el narcotráfico es la legalización y para el consumo es la prevención, ¿qué piensas? Me quedo con la prevención. Si tú le enseñas a tu hijo realmente, como digo yo,
que las personas están tratando de enriquecerse y de entrar en excesos a través de tu adicción y disfrutar en cierta manera de tu adicción, me quedo con eso. La legalización no creo, porque no estamos preparados todavía para eso. Si a mí me dan permiso de hacer algo, pues entonces lo voy a hacer. Entonces yo pienso que más bien es si mi hijo sabe que la droga pasa del conocimiento, porque el conocimiento es eso, una información en tu mente. Lo pasa a su corazón y toma la conciencia que la droga es mala, entonces mi hijo no va a consumir drogas. Toma esa decisión. Lo hace consciente, ¿verdad? Sí, porque son elecciones, la vida siempre nos presenta esas disyuntivas. Pues yo estoy feliz de que hayamos tomado la decisión, hayamos elegido conversar contigo. Me Tan encantó, lindo, Adriana. Elino. Muchas gracias. Para mí es una bendición y un honor estar aquí. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en Metamorfosis. Inspirulina presentó Metamorfosis, historias de transformación que cambiarán tu vida, en una conversación con Eli Bravo.